no eran ciudadanas, no tenían derecho al voto. Era 1848. Entonces las mujeres convocan a una convención, la convención de Seneca Falls. Seneca Falls es el lugar, donde hacen una declaración sobre los derechos de las ciudadanas y comienza, digamos, es el momento inicial, por decirlo de manera arbitraria, del surgimiento del movimiento sufragista, ¿no? Que para la lectura, quienes hayan leído lo de Amelia Valcárcel, el feminismo europeo y norteamericano habla de olas. Para ella sería la primera ola. Yo personalmente discrepo de esa clasificación de las olas y ahora les voy a explicar por qué. Aquí tenemos en el país antecedentes de resistencia. Por un lado, toda la evidencia que hoy tenemos a partir de la investigación arqueológica y la interpretación desde relaciones de género de lo que fueron las culturas pre-incas en el norte del país. Tenemos a la señora de Cau, por ejemplo, que está demostrado que era una jefa política, que era una jefa militar y que era una jefa religiosa, que eran los tres poderes que te demostraban la más alta jerarquía dentro de un grupo. Hasta el momento, hasta antes de la señora de Cau, solamente habían encontrado hombres, ¿no? El famoso señor de Zipán. Y es más, demoraron como 15 años en abrir a la señora de Cao, porque ya habían, cuando la han descubierto, ya existían los ecógrafos, con lo cual es mucho más fácil mirar qué hay adentro, si es hombre, mujer, etcétera, qué ornamenta tiene y todo lo demás, pero no la abrían porque estaban buscando a su esposo, porque no podían aceptar, o sea, hay toda una pugna también, ahí hay un conflicto, ¿no? Entre una arqueología, eso está por estudiarse, la que más ha investigado, escrito sobre el tema es Maritza Villavicencio. Luego también de lo Inca tenemos a María Rostorowski. Leyendas, por ejemplo, de la fundación del Imperio Incaico, hay varias, son varias leyendas, varias narrativas. La narrativa hegemónica es esta narrativa católica, binaria, ¿no es cierto? La pareja heterosexual está Mama Hoyo y Manco Cápac, que salen del lago y ¡pum! Aparecen en el Cusco, la parejita bien bonita tomada de la mano. Esa es una, la que ha tenido tiene mayor legitimidad justamente porque representan los valores hegemónicos, ¿no? De una sociedad patriarcal, capitalista y católica. Otra de las leyendas, otra de las narrativas sobre la formación del imperio incaico es la del Mamahuaco y los hermanos Sayar. Mamahuaco era una de las personas que pertenecía a la familia Ayar. Y en la narrativa hay un artículo de María Rostorowski que ponen Mamahuaco, María Rostorowski, lo encuentran en Google, donde ella dice que en el imperio incaico se reconocían no menos de 4 géneros: hombre, 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 mujer, mujer, mujer y mujer, hombre. Entonces, Mamahuaco habría sido una mujer hombre que condujo, lideró a sus hermanos y fundó este imperio, ¿no? La no aceptación, la no aceptación y la no popularidad de esta narrativa es que dentro de esta narrativa hay incesto, ¿no? Porque Mamahuaco tiene hijos con sus hermanos. Entonces, uno, de que es una mujer, y dos, de que tiene vínculos sexuales para fines de reproducción con sus hermanos, con lo cual no ha tenido no ha logrado mucha popularidad y legitimidad. Todo esto venía a propósito de lo siguiente, que
es probablemente debatible si podemos llamar feminismo o no podemos llamar feminismo a quien no se ha autodenominado. Pero lo que sí podemos reconocerlo son como antecedentes históricos de resistencia y de poder de las mujeres. También está Micaela Bastidas, que lideró conjuntamente con Tupac Amaru la rebelión, una de las primeras rebeliones contra la colonia española, y otra que me encanta, porque no era esposa de nadie, es Tomasa Tito Condemaita. Ella nació en Acomayo, era cacique también de Acos, el mismo rango que Tupac Amaru, y participó de este levantamiento encabezado por Tupac Amaru, y ella hizo un ejército solamente de mujeres y tomaron el puente Pilpinto, que hasta ahora existe, ese puente, que une a Purímac con Cusco. Entonces creo que esta interpretación de las olas es seguro válida para Europa, pero no es universal, ¿no? Y creo que ahí tenemos un desafío como movimiento feminista al buscar nuestras raíces, de encontrarlas en nuestras propias historias culturales y no querer hacer que entronque, que calce la narrativa eurocéntrica para procesos que han sido diferentes. En algunas cosas similares, pero en otras completamente diferentes. El otro elemento, los grupos que ya surgen con el nombre de feminista, es a finales del siglo XIX. Estaba Clorinda Mato de Turner dirigiendo un periódico que se llamaba el periódico se llamaba El Perú Ilustrado, algo así como que habláramos de la República hace 20 años, ¿no? Como un periódico de segunda lectoría luego del Comercio. A finales del siglo XIX, hay una importante presencia de mujeres en el espacio público. Florinda Mato de Turner dirige un periódico, el segundo periódico en lectoría en esa época, que era el Perú Ilustrado, y da cabida a que muchas mujeres escriban, algo que no era usual. Entre ellas Mercedes Cabello de Carbonera, que era bastante joven en esa época, lo mismo que María Jesús Alvarado, Carolina Freire de Jaimes y otra más. A la vez viene una mujer que era ella viene procedente de Bolivia, pero ella es de origen argentino, Manuela Gorriti, que se había casado con un político boliviano y le dan un golpe de estado y vienen acá, ella se viene para acá, a Perú exilada. Y en una casa en el centro de Lima comienza a convocar a mujeres a lo que llamó las veladas literarias. Eran justamente las épocas en las cuales también paralelamente habían reuniones en el Ateneo, que eran reuniones de hombres donde se iban forjando las ideas republicanas, cómo conducir esta naciente república, etcétera, pero se reunían solamente hombres. Entonces Juana Manuela hizo las veladas y convocaba a mujeres a que lean textos, poemas, artículos, ensayos, etcétera. Una investigación sobre esta época la pueden encontrar en el libro de Francesca de Negri, El abanico y la cigarrera. Ahí la pueden encontrar. Ella desarrolla e investiga justamente las veladas literarias. Y ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de que en Seneca Falls se había realizado esta reunión de las norteamericanas que comienzan la lucha por el derecho al voto? Y llega el momento hacia finales del siglo
XIX, que ellas comienzan a viajar por América Latina y llegan acá al Perú. Llegan acá al Perú y se contactan con estas intelectualidad, digamos, de mujeres, ¿no? Con María Jesús Alvarado, con Teresa González de Fani, con Elvira García García, y las convencen de que participen en la primera reunión panamericana de mujeres que fue en Argentina. Y a la vez ya se habían formado dos organizaciones feministas, una llamada Evolución Femenina dirigida por María Jesús Alvarado. Y si uno lee la charla de María Jesús Alvarado, que se llama El feminismo peruano, que la da en octubre de 1911 en la Sociedad Geográfica de Lima, casi todas las reivindicaciones que plantea son las mismas que estamos planteando nosotras. La única diferencia es lo relativo a políticas del cuerpo, pero en derechos políticos, en igualdad ante la ley, el derecho a la educación, es la misma línea de continuidad en en el siglo XX. Y también el grupo feminismo peruano, que primero se llamó feminismo peruano, luego hay una división, y soy la Aurora Cáceres, forma otro grupo que se llamaba Feminismo Peruano, soy la Aurora Cáceres. Y ahora sabemos por el libro que el año pasado, el 2019, publicó el Jurado Nacional de Elecciones, Flora Tristán, y me parece que Transparencia, las cartas de Soy la Aurora Cáceres que ella recolectó a nivel nacional, firmas para respaldar su propuesta del derecho al voto para la Constitución de 1933, que ahí se logra el voto para las elecciones municipales, y luego en el 55, que es que se logra el voto para las elecciones nacionales. Y esto es muy importante porque muchas veces se cree, se dice, Odría concedió el voto. No, hubo un movimiento social que lo respaldó, hubo una movilización. No es de que un buen día Odría se le ocurrió por intereses de cualquier tipo darle el voto a las mujeres, no, estuvo sostenido en un movimiento de cerca de 40 años atrás, ¿no? Desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y que bueno, soy la Aurora Cáceres continuó. Otro hecho importante es el ingreso de las mujeres a la universidad. Entran a carreras como medicina, derecho y sobre todo a pedagogía. Ahora podríamos pensar, pero qué tradicional, ¿no? Las mujeres como profesoras es una profesión que hasta la fecha sigue siendo predominantemente femenina. Pero ¿cuál fue lo importante? Eran mujeres de clase media, media. Entonces a las pobres les enseñaban cómo ser buenas empleadas domésticas y a las ricas les enseñaban cómo ser buenas esposas y cómo saber mandar a las empleadas domésticas las cosas que tenían que hacer. Y estas mujeres como Esther Festini de Ramos Ocampo, Teresa González de Fani, Elvira García y García, fundan en sus casas, crean colegios laicos y comienzan a estudiar, comienzan a enseñar cursos como geografía, historia del Perú, historia universal, educación física. Es muy, ahora suena chistoso leer el debate con relación a si las mujeres deberíamos o no deberíamos hacer educación física. Y lo que está en el trasfondo era el temor a que todo el debate a si podías lucir las piernas o no. Entonces, los primeros uniformes de educación física solamente se ve el tobillo, que ya era contestatario mostrar el tobillo. Y el otro debate la otra resistencia estaba anclada en el temor que saltando se te iba a romper el himen e ibas a dejar de ser virgen y por lo tanto
ya no ibas a tener ningún atractivo para casarte, ¿no? Porque esa era la misión de la mujer, el matrimonio, no, no había otro. Eh, y eso creo yo que es clave, la educación, uno, lo de la educación laica para las mujeres, que prueba que las mujeres estamos en las mismas condiciones, porque eso se discutía en esa época, en las mismas condiciones intelectuales que los hombres. Y dos, lo de María Jesús Alvarado, aparte de que ella crea un movimiento que trata de tender puentes en lo que podríamos decir la clase media ilustrada y los sectores populares. Ella crea escuelas obreras. Y el fin de sus escuelas obreras era que no tenía por qué ser la maternidad el único destino de las mujeres. Lo otro importante es que cuando María Jesús Alvarado sustenta y logra que las mujeres tengamos cargos eh, no es solamente el hecho de participación política, que son los primeros cargos públicos que le reconocen, que nos reconocen a las mujeres, sino también que ahí se plantea que había que enseñar a las mujeres que tenían hijos a cómo criar a los hijos. Hoy día nos parecerá muy tradicional, sobre todo hoy con el debate que hay en relación a cómo implementar un enfoque feminista en las políticas de la cuarentena. Pero, ¿cuál es la fuerza que tiene? Que al decir que hay que enseñar, significa que la maternidad no es un instinto, que las mujeres y los hombres, la maternidad, la paternidad, no es algo como la del gato, el perro o la perra, la gata, ¿no? Sino que somos seres que desarrollamos cultura y que necesitamos aprendizaje, que no existe ningún instinto maternal. Y estoy hablando de entre 1911 y 1930, más o menos. El significado de la palabra puericultorio es esa, ¿no? El cuidado. No, no era un orfelinato, sino era un lugar donde enseñaban a las mujeres, es toda la época del higienismo, toda la época de la medicalización, entonces querían enseñar costumbres, algo así como ahora lávate la mano y no hay agua, una serie de costumbres de higiene para bajar la mortalidad infantil. Bueno, haciendo una síntesis de esta parte, ¿no? Hasta mediados del siglo XX. Están las veladas literarias, que son siglo XIX, está el grupo Evolución Femenina de María Jesús Alvarado, que era una escuela para obreras, está Feminismo Peruano, y está la creación de las primeras escuelas laicas para mujeres. Otra cosa importante es que uno de los primeros derechos específicos para las mujeres se da en el campo laboral. Bueno, las mujeres todas las vidas han trabajado, porque ahí sí tenemos que tener una mirada interseccional, que las pobres han trabajado toda su vida en situación de servidumbre o en situación de esclavas o de asalariadas, pero han trabajado. Las otras, más bien, son las que se incorporan desde clase media, media hacia arriba, son las que no trabajaban, pero con todos los elementos de la modernidad, la crisis por el conflicto del Pacífico en 1879, comienza a surgir la manufactura, la industria y servicios, tipo banco, telefónica, y el primer derecho laboral, el primer derecho para las mujeres es en el campo laboral, que es el derecho al banco, a la silla. Pero la ley habla de banco. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajaban en tiendas
porque el surgimiento de industria y manufactura, sobre todo textiles y minería, implicaba la venta de maquinarias y era atendida también por mujeres. Surgen los bancos, ahí sí los bancos de dinero, y las mujeres estaban paradas, lo mismo el comercio, la venta de ropa, la venta de telas por la industria textil, ¿no? Acordémonos de la jornada de las 8 horas, Vitarte, etcétera, que eran principalmente gremios textiles y de alimentos. Entonces, el primer derecho reconocido es el derecho a que las mujeres no estemos paradas, sino que podamos sentarnos. La participación de las mujeres en lograr las 8 horas también fue bastante importante. Desde la huelga de las obreras de Guacho a inicios del siglo XX y también la participación en el Comité pro abaratamiento de las subsistencias en las primeras décadas del siglo XX y en las propias jornadas de Vitarte. Eh, eh, ¿Qué elemento quiero resaltar de esto de las 8 horas? Que ahora lo vemos como algo novedoso, que es la incorporación y la presencia que tiene la cultura en la actividad política. Una de las fiestas más importantes que realizaba el movimiento obrero con participación de partidos políticos, como era con la participación de José Carlos Mariátegui y de Víctor Raúl Haya de la Torre, era la fiesta del árbol que se realizaba en Vitarte. No era exactamente una yunza, pero algo muy similar, porque no había la cantidad de migración andina que comienza a partir de la década de los, con fuerza a partir de la década de los 40. Pero era la fiesta del árbol, que era en realidad una fiesta cultural, y allí era también muy importante la participación de las mujeres. A mediados del siglo tenemos lo del derecho al voto, que ya les he dicho. Luego vamos a pasar a este momento del el feminismo a nivel mundial, esta época de los 70 para adelante. Por un lado tenemos que la lucha contra la guerra de Vietnam, que hasta ese momento las guerras eran geolocalizadas en el sentido que tenías conflicto con tu vecino por fronteras. Hasta antes de la guerra de Vietnam, eran tus vecinos o un grupo que actuaba, como fue en la Segunda Guerra Mundial, que interviene Estados Unidos en alianza con Inglaterra, qué sé yo, los famosos aliados, pero eran problemas fronterizos. En cambio, esta guerra, la guerra de Vietnam, fue una guerra política a kilómetros de kilómetros de kilómetros de kilómetros de Estados Unidos, ¿no? Imaginemos nada más el mapa, unos están arriba y los otros están para abajo o al revés. Y claro, la juventud norteamericana iba al matadero, ¿no? Los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces hay un movimiento muy fuerte contra la guerra, ¿no? Un movimiento pacifista muy fuerte, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, pero sobre todo en los Estados Unidos. Lo otro es el llamado movimiento hippie, que planteaban paz y amor. Todo esto hace surgir o surge también como el movimiento por la paz, el movimiento hippie, un movimiento feminista en Estados Unidos y en Europa, donde plantean derechos específicos para las mujeres y además en controversia con lo que estaban haciendo los hombres, en el sentido que sentían que en estos movimientos mixtos a las mujeres no les daban espacio. Historia más o menos conocida por todas nosotras, ¿no? Luego está en el 75 la convocatoria a la primera conferencia mundial de la mujer y ahí se declara el Año Internacional de la Mujer y posteriormente la década de la mujer. Acá en el Perú, en los 70, tenemos que el 68 Velasco da el golpe militar.
hay una serie de reformas. Dentro de las reformas que hay es la reforma de la educación. Y esa reforma fue muy importante. Se promulga en 1972. La hacen participativa. Yo en esa época era escolar. Yo terminé quinto de media el 71. Yo era escolar y estaba en la Federación de Estudiantes Secundarios. Y participé como desde la federación en lo que fue una comisión de consulta a los estudiantes secundarios sobre la ley. Por supuesto estábamos en contra de todo, ¿no? Izquierda, puño en alto. Pero lo interesante ahora viéndolo a la distancia desde una mirada de género es que esa ley de educación se planteó dignificar a la mujer como persona. Se prohibieron los estereotipos de género, se hizo obligatoria lo que se llamaba coeducación, que ahora creo que es más conocido como educación mixta. Hasta 1972, toda la educación pública estaba dividido para hombres unos colegios, para mujeres otros colegios. Es con Velasco que la privada sí habían colegios mixtos, pero en la pública no. Y es con Velasco que se instaura la educación mixta o la coeducación en la escuela pública. Lo otro importante de esta ley de educación es que desaparece un curso que fue hasta el 71, era un curso clave en la formación de la identidad femenina, que se llamaba el curso de relaciones familiares, donde te enseñaban y te formaban de cómo ser esposa. En quinto de media, no, en cuarto de media hacías un ajuar para un bebé. Hacías todo, tenías que tejer, hacerle la blusa, lo de encima la chaqueta, tejer un ropón, el pantalón, zapatos, gorro, todo. O sea, era ese curso que se llevaba desde primero de media la preparación para que seas esposa. En quinto de media te enseñaban a tejer y a coser faldas. Y Velasco lo prohíbe y crea el curso de educación laboral, donde hombres y mujeres aprenden, las mujeres aprenden electricidad también, electricidad, gafitería, cuestiones básicas, cómo instalas un tomacorriente, cómo cambias un foco, cómo en esa época habían plomos, no eran como ahora las cajas térmicas, cómo cambiabas plomos. Y los hombres también aprendían a tejer, a bordar, hacían alfombras, tejían chompas, etcétera. Creo que eso fue muy importante. Hay todo un debate sobre el balance, pero tuvo tuvo una importancia muy fuerte lo de Velasco. Y también el 75, cuando convocan a la primera conferencia mundial de la mujer en México, se crea la CONAMUP, que era la Comisión Nacional de la Mujer Peruana. Estuvo presidida por la esposa de Velasco, pero estuvo integrada por gente muy interesante como Narda Enríquez, Janine Anderson, que quizás muchas de ustedes las conozcan de la bibliografía. Ahora, eso desde el Estado. ¿Qué sucedía desde la sociedad? Hay un auge del movimiento sindical, se forma el SUTEP el año 71, sí, el 71 se forma el SUTEP. Hasta ese momento los gremios de profesores eran separados. Estaba el sindicato de primaria, de secundaria, de directores, etcétera. Y el 71, una gran huelga, logra la formación del SUTEP, ¿no? Con una mayoría de Patria Roja, ¿no? En el liderazgo, pero era la izquierda. También estaba Julio Pedro Armacanqui, que era de Junín y que más bien estaba ligado a vanguardia revolucionaria, no a Patria Roja, ¿no? Pero ¿cuál es hay un auge del movimiento sindical, pero de además gremios con presencia mayoritaria femenina. Ya no era solamente construcción civil lo fuerte, porque en esa época que ustedes por su promedio de edad no han conocido, había federación de choferes, porque el transporte público tenían que ser cooperativas.
y habían una serie de requisitos para formar una cooperativa de transporte público. Eso lo desarma Fujimori. Entonces, los clásicos gremios fuertes, cuando se convocaba un paro, era construcción civil y choferes. Choferes nunca estuvo dominado por la izquierda, más bien estuvieron un poco vinculados al APRA, más cercanos del APRA que de la izquierda. Pero el primer gran sindicato con una presencia mayoritaria de mujeres es el SUTEP. Ay, me había olvidado que en la década del 30, en 1930, se forma el sindicato de telefonistas, que fue un sindicato predominantemente femenino, porque era el sistema analógico, eso que metes cables. Se han visto en Netflix ¿cómo se llaman los cables? Las chicas del cable, creo. Así era la telefónica idéntica acá en el Perú, ¿no? Pero bueno, hay una presencia femenina. Por otro lado, el movimiento de rescate de terrenos para unos, invasiones para otros, sobre todo la margen izquierda del río Rímac, dos lugares como Rescate y el Ermitaño fueron muy importantes porque los hombres salían a trabajar en lo que sea, ¿ya? De ambulantes, de informal, de lo que sea, salías a trabajar y las mujeres eran las que se quedaban cuidando el terreno. Entonces eso generó, sin haberlo planificado, digamos, con anticipación, generó que el movimiento de pobladores, el movimiento urbano popular, tuviera un fuerte liderazgo de mujeres. Mujeres como Nelly Runril y Rosa Dueña fueron dos mujeres muy importantes, y luego también las líderes de comedores como en Mailario y otras más fueron muy importantes en la gestación de este movimiento. A la vez, simultáneamente, dentro había una fuerte y dinámica presencia de organizaciones políticas de izquierda. Yo me atrevo a llamar pero en fin, nos autodominamos los políticos. Donde las mujeres comienzan a sentir que son una clase, que están para picar los estén ahora para hacer los grafitis, sino eran unas hojas que se tipeaban a máquina mecánica, no existían las máquinas eléctricas, y de ahí te ibas al mimeógrafo, que tampoco, no creo que lo conozcan, búsquenlo en Google, es súper interesante. Se llamaba tirar, no con la connotación sexual, sino darle vueltas al mimeógrafo para poder sacar los volantes. Entonces las mujeres se dan cuenta que cumplen papeles secundarios. El hecho de el masivo exilio de mujeres argentinas y chilenas por los golpes militares a Europa, que las hace contagiarse y conocer el feminismo allá y traer muchas ideas a esta parte del mundo. Todo esto confluye para la formación de los primeros organizaciones feministas, ¿no? Hay la participación en el paro del 19 de julio de 1977, hay presencia para la Asamblea Constituyente de 1979, o sea, presencia de feministas planteando sus demandas, no de las fueron 100 personas, la Asamblea Constituyente del 79, entre 78 y 79, que duró un año, de julio a julio, fueron 100 constituyentes, de los cuales solamente habían dos mujeres, Gabriela Porto de Power del Partido Popular Cristiano y Ángela Benavides, que era del FOSET, que era dirigente sindical bancaria, ella trabajó en el Banco de Crédito. Desde los 60 se habían conformado una serie de movimientos por derechos de la mujer, unos llamados movimientos de derechos de la mujer, otros de promoción de la mujer, y el 73 fue la primera
el primer grupo que se llamó feminista, Alimuper, Acción para la Liberación de la Mujer en el Perú. Y ellas hicieron en 1973, o sea, todavía gobierno militar, hicieron una manifestación contra el concurso de Miss Playa, que era en el Hotel Sheraton. Y el diario Última Hora, que ya no existe ahora, que era como decir el Trome, lo que podríamos comparar con el Trome, que también pertenecía al grupo La Prensa, otro periódico que ya no existe, sacó un titular que se llamó La rebelión de las brujas, ¿no? Decían que las feministas habían protestado porque todas eran gordas y feas. Pero digamos que es el primer acto público de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Hay otras organizaciones como la Unión Popular de Mujeres del Perú, muy vinculada a la Federación Internacional de Mujeres y vinculadas a los partidos prosoviéticos, ¿no? de la época. Y también desde la sociedad está, no solamente en Lima, no solamente es el surgimiento de Flora Tristán y Manuela Ramos, sino también el 80 en Cusco la Asociación Amauta, el 81 el Centro de Estudios de la Mujer en Chiclayo y el Grupo Mujer también en Chiclayo, el 79 el Movimiento hacia una Nueva Mujer en Trujillo, el 82 Movimiento hacia una Nueva Mujer en Chimbote, en 1979 se crea la Casa de la Mujer en Chimbote y en el 80 se crea el Centro de la Mujer y la Biblioteca Adela Montesinos en Arequipa. Grupos similares hay en Piura, Tacna, Puno, etcétera. Una de las organizaciones que en los 80 hizo mayor trabajo a nivel nacional fue Manuela Ramos. Y entre el 79 y 80 se crea una coordinadora de estos colectivos feministas. No eran organizaciones con financiamiento, era completamente voluntarios, nos reuníamos en casas, era una clase media universitaria, y entre organizaciones como Creatividad Cambio, que lo formaron dos monjas de Merinol, pero que eran feministas, Rosa Dominga Trapazo, que falleció hace poco, hace un año, y Timotea Galvín, las dos norteamericanas, formaron Creatividad y Cambio. Estaba Limuper, el Grupo Promoción de la Mujer, Flora Tristán, Manuela Ramos, Mujeres en Lucha, que era también un colectivo, el Frente Socialista de Mujeres. Conformamos una coordinación que se llamó primero Coordinadora de Organizaciones Femeninas y Feministas, porque algunas de estas organizaciones, como Manuela, por ejemplo, en el inicio no se llamaba feminista, se llamaba femenina. Rápidamente, a los 6 meses, se identificaron como feminista y la coordinadora cambió a coordinadora de organizaciones feministas en los 80. ¿Cuál es lo interesante y por qué también, acá vuelvo a retomar algo que digo al comienzo, yo discrepo de usar estos modelos que son válidos quizás para leer Europa y Norteamérica, pero no válidos para leer lo que acá fue el proceso? Uno fue tanto en Perú como en México, en Colombia, que es lo que más conozco, Uruguay, Chile, Argentina, el movimiento feminista, las feministas, es decir, las personas concretas, porque no es una cosa abstracta, ¿no? Victoria Villanueva, Gina Vargas, Cecilio Lea, Ana María Portugal, estamos vinculadas a los partidos de izquierda, a diferentes, no todas veníamos del mismo lado. La misma Eloísa Arroyo, que era del Partido Comunista, imagínate, ella era del Partido Comunista y yo era trotskista, ella era stalinista y yo era trotskista. Y logramos dentro del feminismo poder construir puentes y lazos en común para plantear plataformas de las mujeres, lo cual no implicaba que era fácil. Por supuesto, nos hemos dicho de todo, igualito que los conflictos que hay ahora, idénticos. Nos hemos gritado con Eteldrita Humala, que es la tía de Ollanta Humala, que también era de la Unión Popular de Mujeres del Perú, también miembro del Comité Central del Partido Comunista. Nos hemos gritado vela verde, porque ella no quería que en los 8 de marzo se ponga el aborto. Entonces nosotras les decíamos que
que estaba manifestándose contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que una de las primeras leyes que hizo fue legalizar el aborto en Rusia. Eran unos líos que no nos sacamos los ojos porque, en fin, no teníamos las manos tan largas. Y por lo tanto, yo no creo que el movimiento feminista haya sido elitista. O sea, se planteó como un movimiento que tenía clarísima cómo tenía que articular clase y género, a tal punto que el debate central del primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe en 1981 en Bogotá fue la discusión sobre el derecho a la doble militancia, porque muchos partidos políticos de izquierda no querían que las mujeres militen en organizaciones feministas. Entonces, por eso se discutía el derecho a la doble militancia. Y también habían feministas que no querían recibir a gente que militara en un partido porque temían ser manipuladas, que el partido lo convierta en un aparato, etcétera. O sea, habían desconfianzas de los dos lados. Entonces, el derecho a la doble militancia fue parte del eje. Y la primera manifestación pública de este nuevo feminismo, digamos, entre los 70 y los 80, es un ayuno en apoyo a la huelga de hambre que estaba realizando el SUTEP en la huelga del 79, que fue una huelga muy larga, de más de 3 meses. Y fue un ayuno en apoyo a la huelga de hambre. Y lo otro fue el 80. En mayo del 80 ya estaba elegido Belaúnde como presidente, pero no había juramentado, ¿no? Se juramenta en julio. Y la Operación Cóndor detiene acá a montoneros argentinos. E hicimos una marcha de mujeres de negro donde la consigna era militares asesinos, ¿dónde están los argentinos? Porque estaba elegido Belaúnde, pero no había juramentado, ¿no? Seguíamos en manos de Morales Bermúdez, que por supuesto continúa el juicio por los delitos cometidos en la Operación Cóndor. Para no seguir en un monólogo, me voy a saltar hasta los 90 durante el conflicto armado, o sea, los 80 y los 90 durante el conflicto armado interno. El movimiento feminista estuvo pero no solamente el movimiento feminista y el movimiento de mujeres fueron actores claves en la lucha contra Sendero Luminoso. Las primeras movilizaciones masivas contra Sendero fueron organizadas por el Vaso de Leche y Comedores. Y justamente por eso fueron amenazadas y víctimas de atentados. No era la Conamovidi, sino era la Coordinadora Nacional de Comedores, CNC, donde estaba Emma Hilario, que entran una noche a su casa y ella estaba durmiendo en la segunda habitación, en la primera estaba durmiendo su cuñado, y ella cuando escucha, porque atacan también primero, era un comando de Sendero que entró, atacan primero a su cuñado, y ella del susto se tapó la cara, ¿no? Algo como muy infantil. Subió la frazada y se tapó, con el brazo se tapó la cara, y cuando ha entrado el comando de aniquilamiento, pensando que le disparaba la cabeza, le ha disparado al brazo. Y por eso no murió, ¿sí? Sí, un segundo. Queríamos avisar que en 5 minutos esta sesión se acaba. Indica abierto otra sesión que ahorita les vamos a pasar a todos la información para poder. Y luego también estaríamos avisándole para, digamos, ir cerrando y dar el tiempo para las preguntas respectivas. Perfecto. Puede continuar hasta que esta sesión cierre. Ahorita les pasamos a todas por el chat. Sí, perfecto. Por favor, puede continuar. Bueno, entonces lo que quería resaltar es que esa versión, esa narrativa que fue Fujimori y las rondas armadas, que creo, no recuerdo el nombre exacto, las que derrotaron a Sendero, es, por decirlo menos, irreal, incompleta o falsa. Fue el movimiento popular de mujeres, ¿no? Dentro del cual también estábamos las feministas, las que encabezaron el primer enfrentamiento
el primer, las primeras manifestaciones públicas en contra de Sendero, ¿no? Que amenazaba a los dirigentes. Fue a partir, por supuesto, del 86, 87. Todas sabemos que en los primeros años muchos líderes populares se identificaron con Sendero frente a todos los errores del otro lado de la izquierda, sentían que esto sí era lo que buscaban. Eh, Luego hay otro momento importante que me parece que es la lucha por la democracia a finales de los 90, toda la lucha contra el fujimorismo, tanto a partir de la investigación que se realizan por esterilizaciones forzadas. Miren, justamente hoy día 9 de abril es el aniversario del fallecimiento de Julia Tamayo. Julia Tamayo, que fue integrante de Flora Tristán, fue quien inició las investigaciones, hizo 2 investigaciones sobre las esterilizaciones. Y hoy día, hace 6 años, 9 de abril, podemos tomar esta conversa como un homenaje a ella y a la valentía que tuvo para hacer esa denuncia. Hubo una participación muy importante de feministas en la recuperación de la democracia. Se formaron organizaciones como Mujeres por la Democracia y el Movimiento Amplio de Mujeres que nuclearon, ¿no?, a diversas líderes del movimiento y convocaron a marchas contra Fujimori, etcétera. Se salió a apoyar a Susana Higuchi cuando Fujimori la secuestró y luego la electrocutó, la volvió a secuestrar y la electrocutaron y bueno, lo demás ya es una historia que conocemos sobre ella, ¿no? Pero salimos a marchar contra Fujimori. Y es más, una feminista fue la abogada de Susana Higuchi, Violeta Bermúdez fue la abogada de Susana Higuchi durante su divorcio. ¿Cuáles creo yo que en estos momentos voy a hacer un salto? O sea, ese acceso es limitado, ¿no? Y ahora que existen las imágenes, hay acceso a las imágenes, deberíamos hacerlo. Es decir, ¿cómo gestionamos el conocimiento? Ay, me atoré. De forma tal que no se pierda esa memoria y que luego no nos vengan a contar cómo fueron las cosas, ¿no? La otra cuestión es la interseccionalidad. Creo que clase y género estuvo claro, lo de clase estuvo claro desde el primer momento. Ay, voy a pararme por un vaso. Estuvo claro desde el primer momento lo de clase. Sin embargo, otras desigualdades sociales como identidad étnica, identidad sexual también estaba desde el inicio de este movimiento, ¿no? Que sufre desde el 60, pero lo de identidad étnica no ha estado. Y sobre todo, ¿cómo se manifiesta? Porque la solución más fácil es como yo digo, la foto Benetton. No sé si ustedes han conocido la propaganda de esta marca de ropa Benetton. La propaganda de ellos en su momento revolucionó porque dejaron de ser modelos arios, de fenotipo ario, y en su propaganda usaba personas de otras identidades étnicas, afroasiáticos, etcétera. Pero si tú sientas a alguien del movimiento indígena, a alguien del movimiento afro, a alguien de las jóvenes, a alguien de la diversidad sexual, no por eso es interseccional. Entonces creo que ahí tenemos un desafío de cómo construimos una cultura interseccional, ¿no? Un discurso político interseccional, que no es fácil, no es fácil. Lo otro, la decolonialidad, que no está solamente no es un rechazo porque sean europeos las categorías. Yo no tengo rechazo a esto de las olas porque me parezca, porque viene de Europa, porque el marxismo viene de Europa y qué sé yo, el iPhone que tengo acá en la mano viene de Estados Unidos y habrá sido fabricado en China. No es por el origen, sino porque no da cuenta, son categorías que no dan cuenta de lo que acá ha sucedido.
Para no saber la costumbre, tomo como si fuese del mismo color del whisky, pero en realidad es agua de piña. Creo que eso de la decolonialidad también es algo que tenemos que, que es un desafío. Lo otro, cómo confluir con diferentes expresiones de las resistencias. Con esto quiero decir con otras miradas, con los movimientos ecologistas, con los movimientos antiextractivistas, etcétera, con el propio movimiento obrero, ¿no? Y cómo politizar las políticas del cuerpo. ¿Seguimos en esta aula todavía? Seguimos, Ceci, todavía tenemos tiempo, al Ya, parecer. ya. Fantástico, Ya ya. tenemos un link por si acaso para terminar. Pero seguimos Sí, en esta. Voy a ver qué está haciendo bueno. con esto termino, que es cómo politizar las políticas del cuerpo. Nosotras, por obvias razones, digo nosotras, ubicándome en esa generación de los 80, resaltamos mucho los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y hasta ahora sigue un tema, sigue siendo todavía el derecho a decidir la maternidad un tema controversial, ¿no? Es el punto a que cuesta un montón arribar. Pero, ¿qué pasa? Las políticas del cuerpo no solamente es la sexualidad, o sea, hay una apropiación del cuerpo a través de la alimentación, la chatarra que comemos, o sea, ¿qué hacemos comiendo fideos que son hechos de trigo en un país que no produce trigo? Quien produce trigo es Estados Unidos y vivimos endeudados en vez de estar comiendo los carbohidratos que producimos, que son un montón. Tenemos papa, kiwicha, montones, y que además nos podrían llevar a una alianza muy fuerte con el movimiento indígena. Bueno, sobre todo me interesa el de mujeres indígenas, pero también el movimiento mixto indígena que lucha por la soberanía alimentaria. Lo otro, lo del cuerpo, y súper interesante verlo ahora a partir del COVID-19, es el derecho a la salud. O sea, parte de lo que se apropia el patriarcado y el capitalismo patriarcal es de nuestro cuerpo, de la salud, las farmacéuticas. Y ahora es todo ustedes, a muchas personas le ha encantado la intervención de Pilar Macetti en Arequipa. A mí me ha dejado los pelos de punta, porque frente a las enfermedades, la narrativa y las enfermedades están construidas dentro de un lenguaje bélico, ¿no? Luchas contra el cáncer, luchas contra el SIDA, ahora luchamos y somos soldados contra el COVID-19 y acá hay soldados que nos toca permanecer en la casa y están los otros soldados y los otros héroes. No, no hay ningún soldado ni hay ningún héroe. El médico que ha muerto no es porque sea un héroe, es porque ha sido una persona que no ha tenido las condiciones laborales de bioseguridad para desarrollar su trabajo y se ha contagiado. Por eso ha muerto. No tenemos que hacerlo un héroe, más bien es una víctima de la no inversión en el sector salud y de la exposición del profesional médico a adquirir a correr riesgo, no solamente el COVID, porque esto ahora está iluminado, ¿no? Por otro lado, todo conocimiento sobre nuestro cuerpo es depositado en un médico, en el personal, en el sistema de salud, donde no entiendes nada. O sea, te dicen que tienes cosas que, pucha, necesitarías seguir mínimo un año de una introducción a la medicina para entender. Es decir, se apropian y tú, por lo tanto, no puedes decidir, ¿no? Y lo mismo, dentro también de las políticas del cuerpo está el derecho a decidir la maternidad y la paternidad. Por ejemplo, nosotras las mujeres, si tenemos algún problema ginecológico, tenemos donde quién ir, ¿no? Una ginecóloga, un obstetra. Y si eres hombre y te salen hongos en el pene, ¿dónde vas? Me van a decir a Lure, donde que ve los riñones, ¿no? Pero también las mujeres podemos estar mal de los riñones y vamos al urólogo. O sea, ¿cómo está concebido el control de la natalidad? O sea, no es de que
son los cuerpos, sino es el control a partir por la sujeción de la natalidad en el caso de las mujeres y quedan los hombres en el aire porque si quieren ir. Creo que también, bueno, está el tutelaje del cuerpo por parte del Estado, el control de alimentación, consumo y sexualidad. Y es clave lo de nuestro cuerpo y nuestro territorio. Yo diría para concluir que hay cambios significativos en los últimos 100 años y que hemos vivido realmente una época muy interesante. Hay una tensión estructural de conflicto de poder a nivel político, económico, social, simbólico, legal entre la jerarquía entre hombres y mujeres. Eso continúa. La intención, no voy a catalogarla, pero voy a describir, ¿sí? Lo que hizo Farid Matuk demuestra cómo esa asimetría sigue existiendo. ¿Estamos todavía en esta sala? Y te escuchamos, Ceci. Ya. Creo que lo otro interesante de perspectiva en estos momentos es que estamos confluyendo por primera vez, y no sé si por única, 3 generaciones de feministas que estamos activas, pensantes. Y creo que eso es un potencial, 3 y hasta 4, diría yo, si pienso en el trabajo de Kay Soto con niñas, y seguro de otras. Yo conozco el de Kay. Estamos confluyendo 4 generaciones de feministas y creo que a eso tenemos que sacar potencial político. O sea, que no es la cuestión de transmitir, de enseñar, sino de dialogar, de ver la confluencia, y también las diferencias que hay desde donde uno se para, de donde uno ve las cosas, ¿no? Y lo otro, creo que tenemos que incidir en los espacios políticos y tener la capacidad de acumulación. O sea, que no nos pase lo que hace la izquierda desde los 80, ¿no? Que es desacumula, se junta, acumula y desacumula luego. Y creo que eso también es un desafío para el feminismo, de cómo podemos, y quizás lo que es la última marcha del 8 de marzo, ha sido un intento justamente para esa acumulación, para que no sea, podemos tener diferencias, por supuesto que las tenemos que tener, el feminismo no va a ser homogéneo, tiene que ser homogéneo, hay diferentes tipos de feministas, hay diferentes tipos de liderazgos, pero creo que también tenemos que tener esa capacidad de confluir y lo hizo no de forma fácil, evidentemente, la convocatoria y la presión desde la asamblea para que no sean nada más los espacios clásicos, tradicionales del feminismo quienes convoquen al 8 de marzo, es decir, las ONGs, sino que sean los colectivos, que sea una cosa más, y con todos los balances, las debilidades, yo creo que el gran triunfo de este 8 de marzo ha sido, 1, cambiar los espacios, 2, cambiar quién dirige la reunión y hacerlo, bueno, poco caótico, pero lo participativo es así, pues, ¿no? Son los costos de algo participativo. Bueno, con eso termino.